Vale, esto es importante a la hora de entender qué quiere decir Nietzsche con la palabra transvaloración. Recordad que mm, lo que, lo que, por lo que se os pregunta en el, con respecto a Nietzsche en el tema de selectivo es por el nihilismo y por la transvaloración. Primero aparece esta cuestión de la crítica a la cultura occidental, pero luego en concreto aparece el nihilismo y la transvaloración. La palabra transvaloración aquí tiene que ver precisamente con toda esta cuestión moral que os estoy comentando. Vamos a ver si soy capaz de parar el micro bien. Entonces, la cuestión de la transvaloración tiene que ver precisamente con la presencia y con el dominio del pensamiento moral. Es decir, Nietzsche cree que hay que modificar la manera en la que valoramos las cosas. Cree que ha habido un error muy grave a la hora de valorar el mundo, a la hora de saber a qué se le atribuye valor. ¿Por qué? Porque básicamente se le ha dado el máximo valor a Dios, es decir, a ese ente, a esa cosa que según Nietzsche no existe, y se le ha dado el máximo valor, por seguir con el ejemplo de Platón, al mundo inteligible. Es decir, se ha creído que el mundo que tiene más valor, básicamente a Nietzsche se le va la olla con la idea de que le hayamos quitado todo el valor al único mundo que existe, que es este, en el que vivimos, el mundo que percibimos, el mundo en el que sentimos, el mundo sensible platónico, y los seres humanos hayan llegado a generar algo así como un mundo verdadero, un mundo de las ideas, un Dios que no está en ninguna parte a la hora de explicarse este mundo. Y para Nietzsche esto es un problema de valor y de valoración, es decir, de cómo la manera en la que los seres humanos han tenido de, cómo la manera, sí, cómo la manera en la que los seres humanos han creído que es el mundo era una forma muy retorcida, muy diagonal, muy esquinada de darle valor al único mundo que existe, que es el mundo sensible, dando un rodeo por el mundo inteligible. O creer, desde un punto de vista cristiano, que la creación tiene valor, pero lo tiene solo en la medida en que existe Dios. Esto es parte de las, digamos, sutilezas psicológicas en las que Nietzsche se mete. Con psicológicas me refiero a analizar las necesidades, pues eso, emocionales, por decirlo así, aunque es una palabra muy contemporánea, psicológicas, por decirlo ya con su léxico, que han llevado a los seres humanos a creer que de verdad había un Dios que conformaba este mundo, o que de verdad había un mundo de las ideas que explicaba este mundo. Parte de esas necesidades psicológicas tienen que ver, como digo, con lo que es valorar, con el problema de la valoración del mundo. Es decir, con la idea de que para valorar el mundo en el que vivimos hacía falta desvalorarlo primero, es decir, creer que vivimos en un mundo de corrupción y creer que los seres humanos somos indignos porque existe algo bestialmente perfecto, omnisciente, omnipotente, como es Dios, o algo que existe en otra parte y que, como decía antes, explica este mundo como es el mundo de las ideas. Y esto también es un problema esto es una cuestión de valoración para Nietzsche. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Nietzsche cree que el ser humano tiene una tendencia, una aspiración, vamos a decirlo así, a crear ideas completamente brutales, bestiales, grandes, desproporcionadas, para darse valor a sí mismo o al mundo. Eh, y el cristianismo es una forma de encontrar una especie de tejido de valoración del mundo, pero que solo consigue valorar ese mundo en la medida en que hay un Dios, y solo consigue valorar ese mundo en la medida en que hay otro, y solo consigue justificar los actos humanos en la medida en que pone encima de la gente a un Dios vigilante que va a repartir premios y castigos, eh, y que va a poner en dependencia el sentido de este mundo con otro mundo y con un entramado, como decía hace un momento, moral que hace que los conceptos de bien y de mal, unidos
a los conceptos del cielo y el infierno y a los premios o castigos que pueda haber después de la muerte, genere una imagen del mundo muy rica y muy compleja, muy llena de matices, vamos a decirlo así, pero que básicamente es falsa. Entonces, hasta que no se descubre esa falsedad, no se entiende hasta qué punto los seres humanos estaban introduciendo esa valoración en el mundo. Es decir, estaban introduciendo cosas como Dios, que para Nietzsche es una forma, como digo, es una idea, digamos, como fortísima, producto de una, vamos a decirlo así, enorme valoración, una enorme capacidad creativa y productiva del ser humano a la hora de imaginar cómo es el mundo y hacerlo de manera que este sea más bello y complejo, gracias a tener esas ideas de Dios, de la creación, del cielo y del infierno, etc. Pero al hacerlo, mmm, corroyendo, digamos, los cimientos de la vida ordinaria y haciendo que los aspectos más problemáticos, difíciles de asumir psicológicamente, de ahí lo que comentaba antes con necesidades psicológicas, como por ejemplo puede ser la muerte, quedasen ocultados y quedasen como aplazados por creer que tendrían por esquivarlos a base de la creencia en el más allá. Eh, es una idea esta muy inquietante. Asumir, por ejemplo, que por un lado el ser humano ha querido tener una explicación muy ambiciosa del mundo y por eso ha introducido a Dios, pero que por otra parte ha tenido miedo a lo difícil que sería pasar por el trago de asumir que uno se muere y no hay nada más allá, siendo incluso capaz de crear un mundo inexistente para no asumir su propia muerte, o el hecho de que en el mundo hay sufrimientos que no tienen sentido, que son productos según Nietzsche del azar y que y que no son señales de si uno merece o no merece un castigo, ni es una manera en la que Dios se comunica con nosotros, ni nada por el estilo. Por supuesto, para que se den estas ideas ha tenido que haber un montón de, digamos, reflexión de distintos filósofos, la aparición de la ciencia como para que pudiésemos comprobar que vamos a decirlo así, que las ideas de lo que era la Tierra, digamos, el orden del universo, la vejez o la edad que tenía la Tierra o la inexistencia de Dios han tenido que pasar también por la aparición de conocimientos que nos lo han desmentido, pero eso no ha hecho, como se puede ver con bastante claridad en la historia de los distintos pensadores, cuando han aparecido algunas de estas ideas, eso no ha hecho que hayan sido aceptadas con facilidad. Y ahí es donde Nietzsche también va a situar parte de esas resistencias psicológicas a la hora de aceptar tragos duros en la imagen del mundo y del ser humano, que bajo su punto de vista son las que explican que también haya unas necesidades psicológicas por las cuales el ser humano el ser humano occidental en particular, si queréis, haya creado ideas como el mundo inteligible o el cielo, el infierno y Dios. Vale, voy a pausar un momento esto antes de continuar porque ya llevo media hora y por cuestiones técnicas tengo que parar antes de que se llegue la media hora. Vale, seguimos un instante.